Saludarles en esta semana de clases. Estamos ya sobre el contenido de la semana número 14. Así que vamos a tener listo, por favor, nuestro código penal porque nos va a servir bastante en la clase del día de hoy. Y vamos a dejar siempre unos minutos para que ustedes puedan preguntarme al final de la clase. La forma de preguntarme es siempre, por favor, a través del correo de la clase. Y entonces necesitamos. Por favor, vamos a iniciar entonces a trabajar y vamos a compartir pantalla, compañeros. Iniciamos entonces y vamos a trabajar hoy lo que son las medidas de seguridad. Vamos a trabajar el origen y el significado de las medidas de seguridad. Vamos a trabajar la definición, sus características, su naturaleza y sus fines, cómo se clasifican las medidas de seguridad. Vamos a ver que hay la clasificación trata sobre las primeras que son privativas de libertad, las segundas que son las restrictivas de libertad y las terceras que son las patrimoniales. Ahí vamos a trabajar entonces sobre las medidas de seguridad. Vamos a iniciar trabajando entonces, por favor, compañeros, ¿sí? Cualquier duda, estoy siempre ahí para responderla cuando me ingresen sus dudas al correo de la universidad, por favor. Voy a agrandar mi presentación para que podamos verla mejor. Vamos a hablar entonces sobre las medidas de seguridad. Bueno, vamos diciendo. Vamos a retomar, perdonen compañeros, lo que nos quedamos la semana pasada. Recuerdan ustedes que quedamos pendientes solo con unas cuantas diapositivas en relación a lo que era la pena. Y vamos a terminar con esto y después eso van a ver ustedes que la semana número 13 termina con las diapositivas que inician la semana 14 porque voy a terminar mi explicación. Bueno, para retomar estábamos terminando nuestra semana número 13 y en la semana 13 hablamos en relación a lo que era la pena de último. Ahí tenemos 1, 2, 3, un promedio de unos 4 conceptos de lo que es la pena. Vamos a repasar. La pena principalmente dice que consiste en la privación y restricción de bienes jurídicos impuesta conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales competentes al culpable de una infracción penal. La pena es la primera y principal consecuencia jurídica del delito, es decir, de una acción típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Qué significa esto? Que la pena únicamente puede ser impuesta a través de la violación de un precepto jurídico que presenta ya o que establece ya cuál es la pena que se va a cumplir en el caso que se viole o que se infrinja esa norma penal. Por lo general, solo normas penales y administrativas son las que tienen una sanción. Las normas penales tienen una sanción de tipo, hablando de una pena, puede ser una pena privativa de libertad, una pena, por ejemplo, que pueda ser por medio de una multa. En cambio, las penas administrativas tienen también sanciones administrativas, pero no son delitos, sino que como el nombre lo dice, pues son faltas administrativas. Dijimos que cuáles eran las características de la pena. Primero, que debe estar prevista en la ley, es decir, que si no está en la ley la pena, no se puede ser inventada. No puedo decir, bueno, hay un delito, ahora vamos a ver cuál es la pena que se va a aplicar y vamos a tal persona le vamos a aplicar 5 años y a otra persona 25. No se puede porque la pena tiene que estar impuesta de una vez en la ley. Es cierto que hay un rango, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, de 3 meses a 6 años es un rango, pero no podemos aplicar o inventar la pena.
Debe ser impuesta únicamente por los tribunales y de conformidad con el procedimiento establecido por la ley. Significa que solo los tribunales penales están con competencia o tienen competencia para poder imponer una pena. Nadie más que no sea competente o un juzgado penal puede imponer una pena. El Estado entonces asume el derecho a castigar como derecho de la soberanía, pero no de cualquier manera. Es decir, que no únicamente porque el Estado tiene derecho de castigar va a aplicar a diestra y siniestra, no, sino tiene que hacerse por medio del procedimiento establecido. La pena debe ser ejecutada conforme a la ley. Por ejemplo, en Guatemala se dice que para cumplir la pena tiene que hacerse en un centro especial de cumplimiento de penas, no en un centro preventivo, puesto que ahí solo están en prevención los que no han sido condenados. Sin embargo, en Guatemala tenemos deficiencia en relación a todo el sistema penitenciario y por eso es que tenemos tanto hacinamiento en estos lugares, aún cumpliendo penas en centros preventivos y en centros de cumplimiento de penas también hay personas que están todavía a prevención. La pena se impone al responsable de un hecho delictivo. La responsabilidad penal es de carácter personal, subjetiva. Cada uno se enfrenta a lo que ha cometido. Yo no puedo eh, ver y darle un perdón a una persona y yo quedarme en lugar de eso. Un padre de familia, por más doloroso que sea, no puede decir que va a cumplir la pena en nombre de uno de sus hijos. No se puede, cuántos padres no quisieran hacer eso. Dirán los padres, ya tenemos tantos años y ya nosotros vamos, como dicen muchos, de salida y en cambio nuestros hijos van todavía iniciando. Sin embargo, la pena definitivamente es personalísima y no nadie más la puede aplicar. La pena está dirigida a la prevención del delito. Aparentemente es que se impone una pena para que se pueda prevenir la comisión de más delitos. Clasificación de las penas, hablamos de las penas principales y de las penas accesorias. Las penas principales son 4 y son la pena de muerte, pena de prisión, pena de multa y pena de arresto. La pena de muerte está en Guatemala, está vigente en nuestras leyes penales. Tiene carácter extraordinario en nuestro país y solo se aplica en determinados delitos como asesinato, parricidio, violación calificada, plagio, secuestro, desaparición forzada, magnicidio y en el caso de muerte en los delitos de narcotráfico. Sin embargo, ya platicamos que la pena de muerte en Guatemala no, aún a estar vigente en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, en las normas penales, nosotros no la podemos aplicar en el estado de Guatemala, puesto que Guatemala tiene y ha ratificado un convenio para la no aplicación de la pena de muerte a nivel internacional. Y entonces, una vez él firmó, o el estado de Guatemala, a través de sus representantes, firmó este convenio a nivel internacional, Guatemala no puede aplicarle a nadie, a ningún reo, la pena de muerte, ¿verdad? ¿Está vigente en nuestras leyes? Sí. ¿Está derogada? No, ahí sigue vigente, pero no se puede aplicar debido a ese convenio internacional que firmó y ratificó Guatemala. La pena de prisión, esta sí, ¿verdad? Se aplica todo el tiempo, todos los días. La pena de prisión se encuentra regulada en el 44 de nuestro Código Penal, el cual establece, ¿verdad? Sigan ustedes, si quieren, busquemos por favor el artículo número 44 y dice el artículo número 44. Pena de prisión. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Su duración se extiende desde un mes hasta 50 años. A los condenados a prisión que observen buena conducta durante las 3/4 partes de la condena, se les pondrá en libertad en el entendido que si cometieran un nuevo delito durante el tiempo que estén gozando de dicho privilegio, deberán cumplir el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito cometido. La rebaja a que se refiere este artículo no se aplicará cuando el reo observe mala conducta, cometiera el nuevo delito o infringiere gravemente los reglamentos del centro penal en que cumpla su condena. Y estamos hablando específicamente de la pena de prisión del 44. Pena de multa. Encontramos regulada dicha frase en el 52 del Código Penal, el cual establece la pena de multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que el juez fijará dentro de los límites legales. Es decir, que de acuerdo al daño, de acuerdo al delito que se ha cometido, el juez puede también imponer una multa. La pena de prisión y la pena de multa a veces se imponen juntas. A una persona se le puede imponer pena de prisión y también se le puede imponer pena de multa.
La pena de arresto que vamos a ver ahorita también combina con la pena de multa, es decir, se le da un arresto y también se le puede imponer una multa. Ahora, la pena de prisión con la pena de arresto no van juntas porque van contra el mismo derecho, es decir, la libertad, entonces no pueden aplicarse juntas. La pena de arresto que está en el 45 del Código Penal establece pena de arresto. La pena de arresto consiste en la privación de libertad personal hasta por 60 días. Se aplicará a los responsables de faltas y se ejecutará, voy a ver acá esto, en lugares destinados a los destinados al cumplimiento de pena de prisión. Estamos hablando entonces de la pena de arresto. La pena de arresto únicamente llega hasta 60 días, no pasa más de 60 días y en todo caso es conmutable. No tiene que ver con la multa, sino la conmutar es cambiar. Entonces, por ejemplo, el juez dice, bueno, le vamos a poner 20 días de arresto a razón de 10 quetzales por ti. Perdóneme un momentito, solo que aquí me notifica que se quiere salir mi pantalla. Entonces, definitivamente estamos hablando que la pena de arresto es conmutable, es decir, se le puede decir, bueno, usted se le dan 20 días de arresto y si no, a razón de 100 quetzales por día, entonces tiene que, si son 10 días de arresto o 20 días, multiplica por 100 quetzales y paga en lugar de quedarse arrestada. Y si la persona pues no tiene los recursos económicos como para hacer que se conmute esa pena, entonces definitivamente tiene que cumplir sus días de arresto. Las penas accesorias, entre ellas tenemos la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial, el comiso, la expulsión de extranjeros del territorio nacional y la publicación de sentencia. Un ejemplo les voy a dar a ustedes de cada una. Tenemos, por ejemplo, la inhabilitación absoluta. Cuando hay una inhabilitación absoluta, por ejemplo, cuando un médico hace tiene ya antecedentes de hacer malas prácticas médicas o de lucrar exageradamente con la medicina o de cumplir alguna cosa, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser una violación que practique reiteradamente una persona que es ginecólogo y que muchas personas se han quejado de él y que salga culpable, puede ser que le den como condena una inhabilitación absoluta como pena accesoria a la pena principal, que sería la pena de prisión, ¿verdad? Entonces, la absoluta sería de no volver a ejercer, por ejemplo, la medicina. Una inhabilitación especial es que no va a ser todo el tiempo, sino que va a ser un determinado tiempo. En esta inhabilitación especial, por ejemplo, conozco varios notarios que pueden ejercer como abogados, pero no como notarios. ¿Por qué? Porque nosotros en los quehaceres como notarios tenemos muchísimas responsabilidades y hay que tener un profundo celo de los documentos que autorizamos y que registramos. Entonces hay, por ejemplo, una persona que haya una falta de cuidado en relación a su uso de protocolo. Imagínense, hay personas que dan el protocolo así para que otra persona lo trabaje, sabiendo que es una responsabilidad personal que nosotros asumimos ante la Corte Suprema de Justicia de velar y de respetar esa fe que el Estado nos da a nosotros, porque recuerden que el notario todo lo que dice es cierto. Al notario no se le puede decir otra cosa salvo, dice el Código Procesal Civil y Mercantil, de redarguirse de nulidad y de falsedad. De lo contrario, todo lo que yo diga es cierto cuando esté actuando como notaria. Entonces, abusando de esa buena fe, abusando de esa fe pública que nosotros tenemos, pues muchos notarios lo que hacen es falsificar una serie de documentos importantes y entonces ahí va por ejemplo, una inhabilitación especial. Por ejemplo, que no puede ejercer el notariado por 5 años. Entonces puede trabajar como abogado, pero no como notario. De ahí de los 5 años transcurridos, entonces ya presenta su cumplimiento en relación a esta pena accesoria de inhabilitación especial y después entonces vuelve a ser activado para volver a trabajar. El comiso es detener algo, es retenerle algo a una persona, esa también es una pena accesoria. La expulsión de extranjeros del territorio nacional, es decir, que personas que estén tergiversando el paso, el orden dentro del territorio de Guatemala pueden ser expulsadas también. Y en el inciso E tenemos la publicación de sentencia, que esto se da más que todo en los delitos contra el honor, aquellos delitos que van en contra de mi persona, aquellas cosas que van y que me injurien o que me calumnien. Entonces yo necesito que se aclare eso y lo que pido, por ejemplo, o lo que el juez ordena es una pena accesoria de publicación de sentencia.
Vamos avanzando entonces y trabajamos sobre el sistema de determinación de penas. Vamos a ver estos sistemas. En nuestro medio de la determinación de pena se clasifica de la siguiente manera. Primero, sistema de pena indeterminada. Este sistema consiste en que la pena prevista para el delito carece de límites máximos o mínimos o de límites máximos, haciéndose depender su duración de las necesidades y reforma del delincuente. Fue apoyado por la escuela positiva, pero en la actualidad ha perdido vigencia, pues se considera contrario entonces a este principio de legalidad. En sí, el sistema de pena indeterminada era que estaba la conducta, pero no estaba la pena. Entonces las personas podían, o el que hacía de juzgador, podía imponer una pena muy alta a alguien que le caía mal o que no tenía simpatía con él, y una pena muy baja a otra persona que, por ejemplo, era un familiar. El sistema de pena determinada, a través de este sistema se asigna la pena impuesta prevista para el delito mediante una pena fija, ¿verdad? Es decir, que no había entre tanto y tanto, no existía ese rango, sino que de una vez decía que tal delito se castigaba con tanto tiempo, ¿verdad? Ese es el sistema de pena determinada. Estamos con la determinación de la pena conforme nuestra legislación. Y vemos que en la legislación guatemalteca los jueces al momento de dictar una sentencia se circunscriben a lo que establece el 65 de nuestro Código Penal, que prescribe que el juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo. Ahí estamos en relación a en nuestro estado de Guatemala, ¿verdad? Porque contempla el máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de este y de la víctima, el móvil del delito, la extensión o intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho, apreciadas tanto por su número como por entidad o importancia. El juez entonces o el tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha sido considerado determinantes para regular lo que es en sí la pena. Muy bien, con esta diapositiva terminamos el contenido de la semana número 13 e iniciamos a trabajar ya prácticamente el contenido de la semana número 14 y hoy vamos a hablar sobre las medidas de seguridad. Bueno, vamos a hablar un poquito en relación a la antigüedad o el antecedente histórico de lo que era una medida de seguridad. Las medidas de seguridad han existido desde tiempos muy remotos, aunque no con el nombre de medidas de seguridad. Disposiciones de dicha naturaleza ya se encontraban en las leyes de Manú, en donde se aplicaba la pena de muerte y donde se contaba con una medida de seguridad eliminatoria para el delincuente reincidente. También en las leyes de Indias fueron destinadas medidas especiales para los vagos, determinando que los mestizos y los españoles tenían que ser sometidos a un oficio para no ser dañinos para la sociedad. También se contemplaron disposiciones especiales en beneficio y protección de los menores, determinando para el efecto que quienes no tuvieran padres se les nombrara un tutor. Pero no fue hasta en la época de la escuela clásica, en donde científica y técnicamente el Estado no contaba en su lucha contra la criminalidad con el dispositivo de la pena. Y definitivamente inicia entonces todo un en serio, una historia de la aplicación de las medidas de seguridad. Para el doctor Vicenzo Mancini señala que las medidas de seguridad pueden situarse dentro de las grandes reformas penales que en la historia han señalado la etapa gloriosa en el camino de la civilización. Hoy se dispone de otros modelos de lucha contra el delito, nuevas armas de combate. El enemigo que tenía el Estado era el delincuente moralmente responsable en cuanto a los demás, aunque realicen actos dañosos para la sociedad y constituyesen un estado latente de perturbación. El Estado nada podía hacer frente a ellos. Y esto porque la pena tiene que estar en relación con la culpabilidad, cuyo asiento no es la inimputabilidad, perdón, no es la imputabilidad basada en el libre albedrío. Hoy día, la peligrosidad es la nueva fórmula que cubre todo el campo sobre el que puede operar en sí el Estado. Vamos a mencionar aquí que dentro de todo lo que leímos, vamos a ver que menciona en dos oportunidades al menos lo que es la peligrosidad.
Entonces vamos a entender que las medidas de seguridad se van a traer a nuestra legislación penal o se van a aplicar dentro de los procesos penales debido específicamente a eso, ¿verdad? Específicamente a esa peligrosidad que pueda presentar o que pueda tener una persona. Ahí vamos a basar eso de la peligrosidad. Vamos a tener ahora la definición de lo que se entiende, lo que debemos entender nosotros sobre lo que es una medida de seguridad. Klaus Roxin señala que las medidas de seguridad consisten en especiales tratamientos impuestos por el Estado a determinados delincuentes encaminados a obtener su adaptación a la vida social, a su segregación de la misma. Klaus Rosin determina qué medidas de seguridad son ciertos medios orientados a readaptar al delincuente a la vida social libre, es decir, a promover su educación y duración durante tenga necesidad de una u otra parte, poniéndolo en su caso en la imposibilidad de perjudicar. Ahí estamos hablando entonces que las medidas de seguridad son tratamientos que específicamente los pone y exclusivamente los pone únicamente el Estado, ¿verdad? A determinados asuntos o determinados sujetos. Vamos a ver entonces las medidas de seguridad. Vamos a analizar cuáles son las características de las medidas de seguridad. Diversas son las características de las medidas de seguridad, siendo las mismas las que a continuación entonces se enumeran. Número uno, cuentan con un fin preventivo, rehabilitador y no retributivo. Las medidas de seguridad buscan la prevención en lo relativo a la comisión de delitos posteriores, es decir, que más adelante no se vaya a continuar haciendo o cometiendo esos delitos con sujetos que tengan la probabilidad muy alta, diría yo, de poder cometer nuevamente los delitos. Son medios utilizados también estos por el Estado de Guatemala. La imposición de las medidas de seguridad, al igual que la pena, corresponden únicamente y exclusivamente al Estado, el cual como ente soberano es el único que cuenta con la facultad de imponerlas, mediante los órganos jurisdiccionales que corresponden, como lo son los juzgados y los tribunales de justicia. Entonces, únicamente pueden ser impuestos por los tribunales de justicia, no por nadie más. Tercera característica, habla que son un medio de defensa de la sociedad. La imposición de las medidas de seguridad va a depender de la peligrosidad del sujeto y no de la culpabilidad del mismo. En dicho sentido, se previene y se rehabilita en defensa de los intereses de la sociedad, los cuales se ven amenazados debido a la peligrosidad que revelan determinados sujetos. Se puede aplicar a peligrosos sociales y también a peligrosos criminales. Y vamos a hacer una definición muy importante sobre lo que debemos entender como un peligroso social y como un peligroso criminal. Y aquí está abajo. Se entiende por peligroso social aquel cuyo sujeto, que no habiendo delinquido, presenta probabilidades de hacerlo. Y se tiene por peligroso a aquel cuyo sujeto que posteriormente de haber delinquido delinquido presente nuevamente las probabilidades de volver a delinquir, es decir, son las personas que definitivamente son peligrosos criminales. Ya se sabe que van a salir y nuevamente vuelven a tomar los mismos o peores hábitos que nosotros conocíamos y decimos, pero hoy lo agarran y mañana lo sueltan, dicen las personas, ¿verdad? Sin embargo, hay que determinar eso. Cuando es una persona peligrosa criminal, en muchas oportunidades puede ser detenido por otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, las personas dicen, normalmente las personas dicen, ay, a él lo agarraron hoy, ya mañana lo sueltan, pero estamos hablando de ese índice de peligrosidad criminal. Cuando se le considera un peligroso delincuente, definitivamente se le atrae para la restricción de su libertad. Pero en el caso de que no sea una persona así, de que sea un hecho de tránsito y que lamentablemente tuvo que solventar su situación ahí en ese momento y por eso está asustado y no encuentra ningún documento ni nada de eso, estamos hablando entonces de que tenemos que tener la diferencia clara entre un peligroso social y un peligroso criminal. El artículo 86 de nuestro Código Penal del decreto 1773
Regula, las medidas de seguridad previstas en este título solo podrán decretarse por los tribunales de justicia en sentencia condenatoria y absolutoria por delito o por falta. Sin embargo, en cualquier tiempo podrán reformar o revocar sus resoluciones al respecto. Si se modifica o cesa el estado de peligrosidad del sujeto, los tribunales podrán decretar la aplicación simultánea de medidas de seguridad que sean compatibles de acuerdo al delito que haya cometido el sujeto. Otro inciso habla sobre que cuentan con una aplicación por tiempo indeterminado. No hay un límite en relación a eso, y no se imponen generalmente, sino únicamente existe ese momento, ¿verdad? Ese tiempo indeterminado. Las medidas de seguridad, una vez que han sido impuestas, solamente se revocan o reforman cuando efectivamente ha desaparecido la causa o bien el estado peligroso que fue su motivación. Puede ser que en ese momento, pues, em, no se haya previsto el delito que se cometió, pero esa medida de seguridad que se le va a imponer va a tardar por todo el tiempo, a no ser que legalmente pues ya no exista esa peligrosidad. Entonces se le puede nombrar a otra persona para que vaya y que haga los trámites necesarios para poder eliminar alguna de las medidas de seguridad. El artículo 85 de nuestro Código Penal regula lo siguiente: las medidas de seguridad se aplicarán por tiempo indeterminado, salvo disposición expresa de ley en contrario. Entonces ahí estamos hablando sobre que las medidas se aplicarán en un tiempo indeterminado. Siguiente característica, responden al principio de legalidad. Cada vez recuerden ustedes que estamos hablando, que hablemos de lo que es el principio de legalidad, nos vamos a basar en relación a lo que ya está establecido, ¿verdad? A lo que ya ha sido promulgado. Las medidas de seguridad no se pueden interponer sino solamente aquellas que se encuentran previamente reguladas en la ley. Previamente reguladas. La legislación penal vigente regula que no se decretarán medidas de seguridad si no existe una disposición legal que las establezca de manera expresa y tampoco fuera de los casos que se encuentran previstos legalmente. Vamos con el artículo 84 también del Código Penal y dice igual lo siguiente: no se decretarán medidas de seguridad sin disposición legal que las establezca expresamente y fuera de los casos previstos en ley. Si fuera de ellos. Bueno, esto es lo que estamos hablando y las características importantes en relación a lo que son nuestras medidas o las medidas de seguridad. Vamos a hablar sobre algo muy importante que considera el derecho de Guatemala que debe tener como requisito indispensable una persona para poder, pues, solicitar o para poder iniciar una medida de seguridad a una persona. Me detengo un momento para tomar algo. Fíjense que una persona, cuando estaba dando esta misma clase ahora aquí con ustedes, bueno, pero no era del horario de ustedes, pero me decía que ella había escuchado que las medidas de seguridad únicamente se le imponen a las víctimas y no son para imponérselos directamente a los que están cumpliendo una pena. Porque la decía, la medida de seguridad yo la entendía como que se le aplicaba a la víctima, a la persona a la cual había que aclararlo, había que expresarle algún sentido, ¿verdad? Estábamos hablando en relación a eso. Sin embargo, las medidas de seguridad, cuando se tratan no de leyes civiles, sino que se tratan de leyes penales como la que nosotros estamos viendo, estas medidas de seguridad ven que la persona es delincuente y como esta persona es delincuente y además de ser delincuente es un peligroso delincuente, entonces definitivamente pues lo que se hace es aplicar esta medida. Entonces las medidas de seguridad al derecho civil, por ejemplo, se le imponen a la víctima para protegerla, pero dentro de los procedimientos penales, estas se le aplican directamente a la persona, ¿verdad? A la persona que está violentando otros derechos. Bueno, peligrosidad. Luis Enrique Manzanera señala que, a pesar de que desde la antigüedad remota y la Edad Media
Numerosos filósofos, juristas, médicos, antropólogos, sociólogos y psicólogos se preocupan por conocer la naturaleza del delito que delinque o que está próximo a delinquir. No es sino hasta en tiempos de la Escuela Positiva del Derecho Penal que se institucionalizó el estudio de la personalidad del delincuente, surgiendo así las investigaciones sobre em, la peligrosidad como presupuesto para la aplicación de estas medidas de seguridad. La peligrosidad es hoy en día un tópico ampliamente manejado en la criminología y el derecho penal porque cada vez es aceptado menos, ¿verdad? La peligrosidad. Significa que cuando una persona es peligrosa, amerita la aplicación de una medida de seguridad. Eso es lo que estamos viendo. La legislación penal vigente en el estado de Guatemala hace referencia al estado peligroso del sujeto y considera el índice de peligrosidad para la imposición de medidas de seguridad, ¿verdad? El artículo 87, entonces, del Código Penal del Congreso de la República regula, se consideran índices de peligrosidad, la declaratoria de inimputabilidad, la interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado, la declaratoria del delincuente habitual en caso de tentativo imposible del delito previsto en el artículo 15 de este código y también hablamos sobre la vagancia habitual. Recuerdan que la semana pasada hablamos sobre cuándo una persona era un delincuente habitual y cuándo era un delincuente reincidente, ¿verdad? Entonces ahí estamos estableciendo la diferencia e integrando nuestras clases. ¿Qué es un vago según nuestra legislación guatemalteca? ¿Por qué la damos a conocer? Porque en este momento, ¿verdad? Eh, el artículo 87 del Código Penal establece y se considera cuando una persona va a ser peligrosa. Y nos vamos a detener aquí, por favor. El artículo 87. Si quieren de una vez, veámoslo por favor en nuestro Código Penal. Aquí estamos. Vamos a entender entonces cuando una persona, según el Estado de Guatemala, se le considera una persona delincuente. Y en el primer párrafo dice la legislación vigente en Guatemala hace referencia al estado peligroso del sujeto y considera el índice de peligrosidad para la imposición de medidas de seguridad. Es decir, que una persona, fíjense bien, una persona puede ser que salga absuelta de la comisión de un delito, pero que se le vaya a imponer una medida de seguridad. Es decir, que no porque una persona sea culpable, entonces se le va a imponer la medida de seguridad. No, puede ser que esta persona no haya tenido relación con la comisión de ese delito, pero sí se le va a dictar una medida de seguridad. Les explico cómo podría ser. Les voy a contar, esta es una historia real, es un caso, ¿verdad? Una persona tenía una pareja, pero vivían en departamentos separados. Ella viajaba en otros lados y él vivía específicamente en la ciudad capital. Ella llega de visita con el maletín y todo empacado y llega de visita con él. Y cuando llega en ese momento se queda, porque ellos compartían un fin de semana, se queda, creo que era como martes, miércoles, era un día entre semana, y cuando de temprano a las 6 de la mañana ella escucha que alguien toca la puerta, muy insistentemente estaba cerca de la puerta y decide abrir la puerta. Cuando abre la puerta de la casa, entran, ¿verdad? Se practica el allanamiento. La pareja de ella, cuando se da cuenta que es un allanamiento, huye por el tejado, se va, ¿verdad? Y entonces cuando huyen, definitivamente no lo logran agarrar. Se dieron cuenta ya muy tarde que se había ido, en lo que ingresaban a la vivienda y todo, y en el segundo nivel, en lo que llegaron, él ya se había ido. Pero en la vivienda encontraron, ¿verdad? Ciertas sustancias que eran para vender a menudeo y que eran, pues no era lógico que se tuviera tanto. Y en lo que se arreglaba todo, la detienen a ella. La detienen a ella y entonces ella va a una cárcel de mujeres allá en Guatemala. Y cuando ella vaya, en lo que se llega a los procesos penales y todo, pero ella sale absuelta, pero sale con una medida de seguridad.
Significa eso que el juez entiende que ella no tenía nada que ver. La maleta estaba empacada, eso sirvió mucho. Que tenía la maleta empacada, que él no tenía mayor cosa de ella ahí, sino que ella llegaba unos días para compartir con él y entonces había evidencia en relación a que ella pues no tenía nada que ver con lo que pasaba. Y en el expediente pues también no era ella la que aparecía, sino otra persona. Entonces ella sale em, con sale absuelta, ¿verdad? Se desestima todo el proceso, el delito dentro del proceso penal y lo que pasa entonces es que a ella se le impone una medida de seguridad. ¿Qué significa eso? Que no por el hecho de que una persona cometió el delito, se le va a aplicar la medida. No, puede ser que esta persona no haya cometido el delito, pero se le va a aplicar la medida de seguridad. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que dentro de las características que vimos hace un ratito de las medidas de seguridad que van a prevenir el delito y se ve más que todo por la peligrosidad de que la persona pueda cometer ese delito. Dentro de las medidas de seguridad, por ejemplo, está no visitarlo a él, ¿verdad? No se le puede visitar a él, ya no puede tener ningún tipo de comunicación con él. ¿Por qué? Porque si continúa al final, sí va a ser ella la persona a la que un día van a buscar, porque se va a convertir también en un delincuente. Entonces, debido a eso, se le ponen medidas de seguridad, por ejemplo, no estar en determinados lugares haciendo relajo o haciendo de fiesta muchas cosas, sino que debe estar de una forma ordenada. Entonces, ahí están interpuestas todavía las medidas de seguridad. El artículo 87 del Código Penal regula y considera quiénes se les considera peligrosos. Y vamos a ir analizando uno a uno. Primero, ¿cuándo es una persona peligrosa? La declaratoria de inimputabilidad. Hace la semana pasada, si no estoy mal, vimos que es la inimputabilidad. La inimputabilidad dijimos que era el absoluto no para que una persona pueda castigarse para cometer ese delito. ¿Por qué la declaratoria de inimputabilidad? Es decir, que no va a ser punible, todo lo que haga le afecta tanto, ¿verdad? Definitivamente esta declaratoria de inimputabilidad haría que, por ejemplo, una persona que sea declarada inimputable, es decir, que no comete delitos, aunque haga lo que haga, no se le puede juzgar. Imagínense ustedes, entonces podría convertirse en un delincuente habitual, reincidente y haciendo toda clase de delitos en cualquier momento y sin el mínimo castigo, porque aparentemente es una persona inimputable. Sin embargo, no está cierto esto y no se puede, debido a que el Estado de Guatemala siempre hemos platicado sobre los juzgados menores, en este caso sería un juzgado de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. Entonces ahí estamos en relación a ese conflicto que tiene. Pues vamos con la declaratoria de inimputabilidad, esa es principal. Segunda, la interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado. Entonces, definitivamente, cuando se interrumpe una pena, es decir, una persona, por ejemplo, le dicta sentencia 20 años de prisión y en el sexto año, por ejemplo, presenta aparentemente una enfermedad mental, es decir, que ya no quiere estar ahí. Y entonces dice acá, ¿verdad? La interrupción de la ejecución, es decir, la persona que esté practicando esto, a la pena por enfermedad mental. Entonces se considera que puede ser que esta persona haya inventado esa enfermedad mental para ya no terminar con el cumplimiento de su pena. Tercera, la declaratoria de delincuente habitual, es decir, que esta persona pues haya cometido delitos anteriores, sentenciados o condenados, y definitivamente hay una declaración de delincuente habitual. El caso, el caso de tentativa imposible del delito, cuando se habla de que una persona quiere cometer el delito, pero no hay forma en que lo pueda cometer. Y por último, la vagancia habitual. Cuando hablamos de la vagancia, dice de una vez este artículo que es un vago y dice, se entiende por vago al que teniendo aptitud para ejercer un trabajo remunerable, se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a costas del trabajo de otro, no de mendicidad o sin medios de subsistencia conocidos. Y estamos entonces en relación a que es una persona que se le considera vaga. Y eso no lo digo yo, sino que ven que está regulado en nuestro Código Penal. Otra característica importante para para encontrar a una persona peligrosa, la embriaguez habitual. Persona que consuma demasiado alcohol y pues definitivamente se convierte en un alcohólico o que esté ebrio,
y entonces definitivamente eso también es un peligro. Cuando el sujeto fuere toxicómano, cuando fuere toxicómano el asunto, ¿verdad? Es de que la persona está ingiriendo bebidas que son ilegales y entonces no se puede confiar en una persona. Número 8, la mala conducta observada durante el tiempo de la condena. Y por último, la explotación o el ejercicio de la prostitución. Explotación, que lo haga otra persona y que adquieren ganancias y ejercicios que él mismo practique esto. Vamos a conocer ahora la clasificación doctrinaria. A continuación se presenta la clasificación doctrinaria de las medidas de seguridad, siendo la misma la siguiente. Esa es clasificación doctrinaria. Primero tenemos las medidas de seguridad propiamente dichas y las medidas de prevención. Muy bien. Las medidas de seguridad propiamente dichas son aquellas que se obligan como un complemento de la pena. Ahí está. Propiamente dichas. Las medidas de seguridad propiamente son aquellas que se aplican como un complemento a la pena. Esa es una característica importante, porque así como les dije, le ponen un cumplimiento de pena, por ejemplo, de prisión, y lleva aparejada de una vez la aplicación de una medida de seguridad. Dice atendiendo a la peligrosidad del criminal, o sea que son postdelictuales. Entonces, dependiendo de eso, se tiene que ver si esta persona se considera necesario para aplicar una medida de seguridad. Las medidas de prevención no dependen de la comisión de un delito. Esto es lo que les explicaba hace un momento, con el caso que les conté. Entonces dice, las medidas de prevención no dependen de que haya delito. Puede ser que yo no cometí el delito y son predictuales, es decir, que pueden hacerse antes del delito. Y no imponen, y se imponen, perdón, en atención a la peligrosidad social del sujeto con un fin de carácter profiláctico, de manera que se pueda evitar la posible infracción de una norma penal dentro del Estado. Y estamos hablando de las medidas de seguridad propiamente dichas. Y las medidas de seguridad privativas de libertad, no privativas de libertad de las patrimoniales. Las de seguridad privativas de libertad son aquellas que privan o coartan la libertad de locomoción con la cual tiene que contar el sujeto que las padece. Las medidas de seguridad no privativas consisten en aquellas que caen que a pesar del sujeto de manera obligatoria al individuo, no coartan de manera total su libertad de locomoción. Las medidas de carácter patrimonial son aquellas que carecen de manera directa sobre el patrimonio de la persona a quien se le va a imponer. Por eso se les llama que son definitivamente, podrían ser estas las medidas patrimoniales, van contra de ellas. Medidas de seguridad curativas, reeducativas y eliminatorias. Las medidas de seguridad curativas vienen siendo aquellas cuyo objetivo es el tratamiento clínico y psiquiátrico de los sujetos inimputables, anormales, debido a deficiencias mentales, así como también los ebrios, consuetudinarios y los toxicómanos, quienes requieren de centros especializados para su tratamiento. Las medidas de seguridad reeducativas o correccionales, como también se les denomina, son aquellas que en sí lo que hacen es buscar la reeducación de la forma del individuo y su rehabilitación con una única finalidad de volver a adaptarlo de nuevo a la sociedad como un ser de utilidad para la misma. Este debería ser el objetivo principal de la aplicación de una medida de seguridad. Lamentablemente estamos muy alejados de la realidad, pero nuestras leyes, pues yo siempre he dicho que están muy al día en relación a ciertas cosas. Medidas de seguridad eliminatorias y de segregación, como también se les llama, son aquellas que tratan de eliminar de la sociedad a los sujetos inadaptables a la misma, a los individuos corregibles, como los delincuentes reincidentes y los habituales, con lo cual conlleva una custodia bien especial para evitar la comisión de nuevos delitos, aún dentro de los mismos centros penales. Estamos hablando de las medidas de seguridad. ¿Cómo se clasifican las medidas de seguridad? Vamos a conocer dos clasificaciones. Vamos a conocer la clasificación que tenemos directamente en nuestro Código Penal. A continuación, entonces, vemos y vamos a buscar el artículo 88, por favor, de nuestro Código Penal.
Está bajito donde estábamos viendo en lo que es el estado de peligrosidad. Muy bien. Veamos. Las medidas de seguridad entonces, dice, son aplicables a las siguientes personas. Primero, un internamiento de establecimiento psiquiátrico. Definitivamente eso, internamiento de un establecimiento psiquiátrico en el caso de una persona esté muy deteriorada psicológicamente. Internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo, internamiento en establecimiento educativo o de tratamiento especial. Ahí estamos hablando de esto, ¿verdad? Cómo van a ser o cómo son aplicables las medidas de seguridad. Número 4, la libertad vigilada. ¿Cómo sería esa libertad vigilada, verdad? El hecho de que una persona puede encontrarse aparentemente en libertad, pero va a estar vigilada todo el tiempo. En Guatemala todavía no contamos nosotros con tecnologías modernas, por ejemplo, en otros países como por ejemplo España ya se pone el famoso brazalete, ¿verdad? Incluso no yendo tan lejos a Estados Unidos, pues ya se les pone a las personas ese brazalete que les impide a ellos alejarse de determinado lugar y si en caso se lo lograran hacer, pues hay una ubicación perfecta en relación a ese lugar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la libertad vigilada. Siguiente, la prohibición de residir en lugar determinado. Prohibición, ¿verdad? De poder residir en un lugar determinado. No se podría hacer, ¿verdad? Por ejemplo, que no viva en un lugar en donde está ocasionando problemas. Esa sería prohibición de residir. Prohibición de concurrir a determinados lugares podría ser, por ejemplo, que en determinado tiempo, por el término de tantos metros, no pueda visitar, por ejemplo, em, vamos a ver, por ejemplo, cercanías de un colegio, de una escuela, ¿verdad? De un centro de educación pública, debido a que pues hay algo que dé indicios a que esta persona pueda volverse peligroso estando cerca por ejemplo, de un colegio o estando cerca de niños, digamos así. Provisión de concurrir a determinados lugares, igual el hecho de que la persona no esté, eh, pues, destinada, ¿verdad? O permitido para concurrir a ciertos lugares. Y por último, una caución de buena conducta. Esas serían las medidas de seguridad que se pueden aplicar. Vamos a ver, por favor, el 88 en nuestro Código Penal. Ahí están. Las medidas de seguridad aplicables son internamiento en granja, internamiento en establecimiento educativo, libertad vigilada, prohibición de residir en un lugar determinado, prohibición de concurrir a determinados lugares y caución de buena conducta. Esos son los que tenemos en nuestro artículo 88 de nuestro Código Penal. Tal y como las presenta la ley penal, entonces estas son privativas de libertad, es decir, ¿cómo se clasifican? Son privativas de libertad los tres internamientos. Son restrictivos de libertad, la libertad vigilada, las prohibiciones y es personal la caución de buena conducta. La caución de buena conducta. Muy bien, estas son las medidas de seguridad. Muy bien, compañeros. Estas en sí son las preguntas que se tienen para el contenido de esta semana número 14. Si en caso ustedes tienen una duda, por favor, me hacen de una vez el hecho de preguntar cuáles consideran ustedes o cuándo es una medida de seguridad. Recuerden ustedes que vamos a darle lectura a unos artículos. Vamos a iniciar desde el artículo 89 hasta terminar en el artículo 100, que tenemos todo el articulado referente a las medidas de seguridad. Yo creo que vamos a darle lectura primero, las voy a ir explicando una a una, así como estamos acá, y después vamos a pasar nuevamente a las preguntas. Vamos entonces con el artículo 89. Vamos a ir viendo. Las medidas de seguridad, recuerden ustedes que están reguladas desde el artículo 84 hasta el artículo número 100 de nuestro Código Penal. Es articulado, es muy importante leer. Yo les recomiendo, por favor, que lean todo lo que nosotros dejamos en clase para que no nos cueste. Bueno, vamos a iniciar entonces la lectura desde cuando habla de las medidas de seguridad, cuáles son. La ley las describe y nos da varios indicios para entender cuáles pueden ser. Primero, el 89, internamiento especial.
Cuando un inimputable, fíjense, cuando habla de un inimputable es de una persona que es menor de edad. Ahora, mayor de 13 años. Pero vamos a leer y después les explico. Cuando un inimputable de los comprendidos en el inciso 2 del artículo 3 cometa un hecho que la ley califique de delito, se ordenará su internación en un establecimiento psiquiátrico hasta que por resolución judicial dictada con base en dictámenes parciales pueda modificarse la medida o revocarse si cesó en estado de peligro del sujeto. Muy bien. Internamiento especiales. Un inimputable. Cuando hablamos de un inimputable, estamos hablando específicamente de un menor de edad, no de, y también podría ser una persona que por ejemplo, adolezca de una enfermedad mental. Entonces, ahí estamos hablando de que cuando un imputable de los contenidos en estos artículos cometa un hecho que la ley lo refiera como delito, se ordenará su internación en un establecimiento psiquiátrico hasta que por medio de una resolución judicial dictada con base en los dictámenes periciales, es decir, que tenga que ver y que tenga que analizar, pueda modificarse la medida o revocación si cesó el estado de peligrosidad. Vamos con las medidas curativas. ¿Cuáles son esas? Los tribunales podrán ordenar después de cumplida la pena, si no lo estimaren peligroso, que el comprendido en el caso previsto en el artículo primero del 26 sea internado en un establecimiento educativo o en un tratamiento especial. Ahí estamos entonces sobre lo que es una medida curativa. ¿Qué es un régimen de trabajo? Esto lo tenemos regulado en el artículo 91. Dice, los declarados delincuentes habituales serán sometidos según el grado de peligrosidad que demuestren. Ahí está. Al régimen de trabajo en granja agrícola, en centro industrial o centro análogo, esta internación se decretará cuando cumplida la condena impuesta, se estime que esta ha sido ineficaz en lo relativo a la readaptación del delincuente. Estamos hablando del régimen de trabajo. Peligrosidad por tentativa imposible. Tentativa imposible, recuerden ustedes, es tratar de llevar a cabo una actividad, pero por medios que son prácticamente nada. Tentativa imposible, dicen los casos del artículo 5 de este código, se cometerá el asunto según su grado de peligrosidad. A régimen especial de trabajo en alguna de las instituciones mencionadas en el artículo 3 de este artículo 88. Peligrosidad por vagancia. Recuerdan que es un vago según nuestra legislación guatemalteca, ¿verdad? Los vagos que hayan cometido delitos, así como los sancionados por vagancia, serán sometidos al régimen de trabajo en granja agrícola, centro industrial y otro análogo. Por un término no menor de 1 año, ni puede ser también mayor de 3 años. Y está la intermediación de miembros de ebrios, habituales y toxicómanos. Al condenar por delito cometido bajo la influencia de alcohol, las drogas tóxicas o estupefacientes, y en todo caso en que se compruebe que el delincuente es toxicómano o ebrio habitual, el tribunal entonces correspondiente podrá disponer que antes o después de cumplida la pena, si fuera pecuniaria, el sujeto sea internado en un establecimiento médico. Puede ser sometido, ¿verdad? A esto, sin embargo, pues no es razonable. Se habla entonces en las últimas líneas de que hasta que se demuestre previo dictamen médico que puede ser sometido a otro régimen. Vamos con la sustitución del establecimiento. Donde no haya establecimiento adecuado, la medida de seguridad según su naturaleza se cumplirá en anexo o sección especial de otro establecimiento. Vean cómo está. Medidas de seguridad, modificación de medidas. ¿Cómo se van a modificar las medidas de internamiento o en establecimiento psiquiátrico o en establecimiento educativo o de tratamiento especial? Cesarán por resolución judicial.
dictada con base en dictámenes médico y criminológico que demuestren que el sujeto puede ser sometido a libertad vigilada. Libertad vigilada, que está en el artículo 97. La libertad vigilada no tendrá carácter de custodia, sino de protección, y consiste para los enfermos mentales, toxicómanos o ebrios habituales en confiarnos al cuidado de su familia bajo la inspección inmediata del patronato de cárceles y liberados, o la institución que haga sus veces, que la ejercerá en la forma y por los medios que estime convenientes. Ahí estamos hablando de esa libertad vigilada. Número 98, prohibición de residir en determinados lugares, que era el que estábamos trabajando antes de poder entrar directamente a la lectura de articulados, y dice: los tribunales, a su prudente arbitrio o cuando lo elijan las circunstancias, podrá imponer al sujeto que haya cumplido una pena o una medida de seguridad la prohibición de residir en determinados lugares durante un año mínimo, no puede ser más. Prohibición de concurrir a determinados lugares, como ya lo mencioné, cuando un delito haya sido motivado por hábito vicioso de su arresto o por sus costumbres disolutas, o cuando el caso lo requiera, el tribunal podrá imponer, además de la pena, la prohibición de concurrir a determinados lugares. Caución de buena conducta. ¿Qué es una caución? La caución de buena conducta consiste en en una cantidad de dinero prestada a satisfacción del tribunal, es decir, que el juez haya determinado que de verdad se quería resarcir ese daño, y por el término señalado en la sentencia, y que el sujeto peligroso no cometerá nuevos delitos, y de que cumplirá las normas de conducta que sean establecidas o que sean impuestas durante un periodo de prueba que no sea nocturnal ni federal. Esta medida se aplicará en los casos que el tribunal lo estime directamente oportuno. La caución será efectiva cuando el sometido a ella violare las normas de conducta impuestas. En caso contrario, al finalizar su plazo, se ordenará entonces la devolución de la suma depositada o la cancelación de la garantía. Ahí estamos hablando entonces de lo que son las medidas de seguridad. Recordemos entonces que las medidas de seguridad son medios de defensa social o de protección que son utilizados única y exclusivamente por el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes, que tienen por objeto la prevención del delito y la rehabilitación de los sujetos con habilidad para delinquir. Ahí estamos entonces en relación a las medidas de seguridad, compañeros. Recuerden que las medidas de seguridad tienen características que son eliminatorias, que son algunas que son eliminatorias, otras privativas de libertad, otras no privativas, ¿verdad? Entonces estamos viendo las medidas de seguridad. Recordemos que una medida de seguridad se impone dependiendo de la peligrosidad del delincuente. Recuerden eso mucho, por favor. Se analiza si la persona o si el delincuente es peligroso, se le aplica una medida de seguridad para asegurarnos que al menos en ese momento no va a armar o no va a tomar, ¿verdad? O no va a afectar en relación a lo que se está haciendo. Entonces, las medidas de seguridad en el derecho penal no se contempla como en el derecho civil en relación a la protección de la víctima, sino que estas van impuestas directamente a la persona que ha cometido o que ha infringido una norma penal, ¿verdad? Que ha infringido directamente una norma penal. Bueno, compañeros. Vamos entonces, si ustedes tienen una duda, por favor, solo voy a hacer compartir pantalla con ustedes. Quiero que me pregunten, no sé si es plan diario, plan sábado, plan domingo, pero ese quisiera saber porque no tengo nota si realicé el examen correspondiente. Bueno, el asunto es de que yo no tengo injerencia en relación a lo de las notas, compañeros. Yo no, definitivamente yo no tengo nada que ver ahí, sino que prácticamente lo que tienen que hacer ustedes es comunicarse con su secretaria de sede, preguntar, ¿verdad?, qué fue lo que pasó. Les recomiendo siempre ingresen con tiempo a exámenes para que no tengan problemas
y que el sistema también esté bien, un lugar donde esté internet, estén preparados ustedes por si se va la luz con carga en el teléfono, con carga en la computadora, estén preparados también en relación a tener internet en el teléfono, por si ustedes tienen un internet residencial y se nos va en determinado momento que tenga la alternativa de inmediatamente conectarse, tengan los dos conectados, las dos fuentes para que no tengan problemas en los exámenes, puesto que son trámites lo que tendrían que hacer, ¿verdad? Directamente en control en el departamento de evaluaciones. Entonces yo, compañeros, no tengo injerencia en relación a exámenes, ni a notas, ni entrego notas, ni reviso exámenes, nada. No, únicamente mi tarea es estar con ustedes semana a semana impartiendo clases. Claro, yo hago los exámenes, yo hago los laboratorios, pero yo no los verifico. Otra dice, perdone acá molestándola, ya que viera que he revisado mi correo y no me aparece nota de este curso. Estoy consciente que lo ambiente de tiempo. Yo necesito esperar su respuesta. Igual, compañera, no tengo injerencia en relación a todo ello, puesto que es únicamente la universidad la que tiene que ver y la que les informa a ustedes si hay o no notas. Si es directamente la universidad la que hace esto, yo no tengo injerencia en notas, ni en revisión de notas, ni nada, solo directamente con ustedes dentro de las conferencias. Vamos a ver otra pregunta, compañeros. ¿Tienen dudas? Yo creo que a veces ustedes tienen dudas y se quedan con ellas. Casi viernes es el día que no tengo muchas preguntas. Por lo general, siempre tengo muchas preguntas en clases, pero definitivamente no con ustedes. A veces no tenemos muchas preguntas. ¿Tiene alguien una duda, compañeros? ¿Alguna inquietud o algo que ustedes me puedan comentar para poder salir de una vez, para que poder aclararles si está en mi posibilidad y si no, pues yo también, todos aquí aprendemos de todos, y si no sabemos, pues lo averiguamos o leemos, lo investigamos para poderle dar solución al asunto. ¿Algo más tienen? Más diapositivas, sí, yo sí las voy a... Yo creo que estas diapositivas, la mayoría de ustedes ya las tenía, porque yo las envío regularmente sábado o domingo y ustedes reciben clases el próximo viernes, o sea que entre la semana ya están adelantadas sus diapositivas. Otra, otra pregunta, compañeros. ¿Tienen duda, compañeros? Por favor. No tenemos dudas, entonces, mm, sí, el segundo laboratorio lo tienen que trabajar igual que como trabajaron el primer laboratorio, compañeros, no tienen que enviar ningún tipo de documento, tampoco tienen que enviar ningún resumen o responder los cuestionamientos, ¿no? Es cuestión de que ustedes hagan la investigación, que ustedes busquen respuestas, que ustedes desarrollen cada uno de los temas, que se planteen varios interrogantes para saber más o menos cuáles podrían venir y después pues someterse al día de su examen de laboratorio. Entonces, igual yo no los califico, solo los elaboro, sí, y elaboro todo lo relacionado a ellos, pero sin embargo no hago todo lo de las calificaciones. Pero me imagino que la universidad les estará entregando a ustedes las notas referentes a cada una de las unidades. Los compañeros tienen alguna duda. Si no tienen duda, entonces vamos a dejar acá nuestra clase. Vamos a trabajar la próxima semana. Les voy a adelantar que vamos a trabajar. La otra semana vamos a... Creo que ya tengo aquí mi clase.
Vamos a trabajar en la semana número 15. Vamos a hablar. Vamos a hablar sobre los objetivos penales, la definición, su clasificación, las causas que extinguen la responsabilidad penal y la pena, la muerte del procesado del condenado, el cumplimiento de la pena, lo que es la amnistía, el indulto, el perdón del ofendido y también la prescripción. Esos son los sustitutivos penales. Así que vamos a trabajar esos sustitutivos penales y después vamos a hablar sobre las causas que extinguen la responsabilidad penal y la pena. Es decir, cuando ya no se puede seguir cumpliendo la pena, ¿verdad? Es imposible. Entonces, esto vamos a trabajar sobre la semana 15. En la semana 16 vamos a hablar sobre lo que es la responsabilidad civil del delito. Vamos a hablar directamente de lo que es la responsabilidad penal, su naturaleza, su contenido, la restitución, la reparación de daños materiales y morales. Y vamos a hablar un momento sobre lo que es una reparación digna, que es una figura nueva dentro de nuestro Código Procesal Penal. Y por último, la definición de lo que se considera como un perjuicio. Quizá ustedes ya lo están viendo en el derecho civil. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar entonces la próxima semana, compañeras y compañeros. Y verifico nuevamente si tengo una duda por parte de ustedes y no, veo que no tengo. Entonces, nos vemos la próxima semana, compañeros. Que tengan cada uno de ustedes una muy buena noche.